Esto no quiere decir que lo hacemos ahora y nunca va a cambiar. No, puede cambiar constantemente, pero eso implica plata, dinero y trámite. Y bueno, el empresario no quiere pagar. Entonces, por favor, cuando vamos a hacer el instrumento constitutivo con nuestro cliente, hay que hacerlo lo más específico posible. Lugar y fecha de celebración del acto es importantísimo, nombre y edad de estado civil, no, y datos personales de los socios, razón social o denominación, objeto social al que se va a desempeñar. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase. Monto del capital, pero ahora sabemos que viene en el artículo 127, monto del capital que están aportando los socios, ¿no? Tenemos también plazo y duración que debe contener en un determinado tiempo. Fíjense que dice plazo de duración que debe ser determinado. ¿Cuánto tiempo va a vivir nuestra sociedad? Por lo general, yo he visto que en las actas de constitución, los notarios de fe pública, como uno le pregunta a las personas, ¿cuántos años va a durar su empresa? No sé, no se sabe, no es algo incierto. Ellos le ponen 99 años, ¿ya? Forma de organización de la administración, cómo va a estar establecida. Fíjense, estos son los puntos mínimos que debe contener. Los puntos mínimos. Usted puede ponerle más puntos todavía en función a lo que usted necesite, ¿no? Forma de organización, el modo de designar los directores, administradores o representantes legales, órgano de fiscalización interna y sus facultades, reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. Esto es importantísimo, fíjense. Las reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas en caso, ¿no?, de silencio se entenderá en proporción a los aportes. Quiere decir, en el caso que no se escriba nada o no se comente nada, se sabrá que en función a lo que aportó cada socio. Puedo volver a emitir a su compañero. Ya está. Cláusula, perdón, previsión sobre la constitución de reservas. Vamos a hablar sobre la reserva legal, cuáles son las previsiones que hay que tomar. Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros. Cláusula de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y la forma de designar a los liquidadores. Fíjense, inclusive está comenzando la empresa, pero ya están viendo la forma de cómo distribuir las utilidades o las pérdidas, como así también las cláusulas para la disolución y liquidación. Quiere decir para ya cerrar la empresa en caso de que tocara. Por eso hay que tener un tino al desarrollar este tipo de instrumentos constitutivos, porque va a generar las reglas del juego desde el inicio hasta el final, desde su creación hasta su disolución y liquidación y cierre definitivo de la sociedad. Compromiso sobre la jurisdicción arbitral, en su caso, el compromiso de aceptar si se llegara a un cierre y sobre los temas, quiere decir que conlleve al cierre, ¿no? En las sociedades anónimas, la época y la forma para convocar a reuniones o constituir juntas de accionistas. Fíjense que aquí nos dice que también hay que poner fechas para establecer, ¿no?, de reuniones dentro de la acta de constitución. ¿Por qué? Porque esto permite después que diga alguien, a mí nadie me dijo, o nunca me avisaron, o ni muy lejos, cuando ustedes quieren hacer un junto de promo, uno dice, hagámoslo el lunes, no, yo no puedo, o el martes yo tampoco, el miércoles yo tampoco, el jueves el viernes no puedo, pero el sábado, no, nadie puede nunca, y nunca nos ponemos de acuerdo en los juntas de promo casi, ¿se dan cuenta? Eso pasa siempre, igual pasa en las sociedades, por eso piden aquí que se cree fechas establecidas para reuniones, así desde el inicio nadie se va a quejar. Ejemplo, reuniones 3 veces al año, en los meses tanto, en las fechas tanto, cae este feriado, reunión, fecha tanto, hora tanto, así todos cuando lleguen ahí, vamos a tener reunión en esa fecha, ok, ya está todo avisado. Obviamente hay que informarles nuevamente, uno se olvida, pero ya uno aceptó la fecha desde el inicio y esa fecha rige desde el principio hasta el final de la empresa. Entonces no se va a cambiar, ¿no? La manera de deliberar y tomar, ¿no?, acuerdos en los asuntos de su competencia y demás cosas. Fíjense que aquí uno puede ser bien específico, ¿no?
y puede ir creando, pero estos son los puntos mínimos que una sociedad debe contener dentro de su acta de constitución. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Continuamos. En el artículo 128 dice instrumento de constitución. El contrato de constitución o modificación de una sociedad se otorgará por instrumento público, excepto el de las asociaciones accidentales o en cuenta en participación. Es decir, fíjense que los que no tienen actas de constitución son las empresas unipersonales, porque es un solo dueño y es el único responsable, y las sociedades que dice aquí, a excepción de la sociedad accidental o en cuenta en participación. Les voy a explicar por qué, ¿ya? ¿Qué puede otorgarse un instrumento privado? Artículo 129, no lo vamos a leer todo porque si no le tiramos un montón, ¿no? Artículo 129, inscripción, trámite y recurso. El contrato constitutivo o sus modificaciones de sociedades colectivas en comandita simple y de responsabilidad limitada se someterá a la inscripción respectiva en el registro de comercio. Es decir, todos estos trámites que usted hace, primero, el acta de constitución, el poder de representante legal, son instrumentos públicos, ¿no? Que se utilizan. Hay que hacerlos notariar y llevarlo a Fundempresa o al registro de comercio. Yo sé que hay una ley ahorita que está queriendo hacer cambiar todo el tema de Fundempresa, pero hasta el momento se lo lleva a Fundempresa para que ellos nos den la matrícula de comercio, ¿ya? Pero primero hay que publicitarlo en un periodo, ¿no? En periódico de curso nacional y enseguida lo vamos a ver eso. Bueno, vamos a pasar. Artículo 132. Por eso le dije que lo vayan leyendo ustedes, pues si no, no vamos a terminar nunca. Son artículos altísimos. Artículo 132. Publicidad. Las escrituras constitutivas, las modificaciones. Es decir, yo le dije, uno puede hacer una acta de constitución al inicio, pero después, al año, hay que mejorarla. La podemos mejorar. Al otro año, la podemos. Es mejor si uno lo escribe todo al principio para no estar pagando y pagando, porque cada vez que hay que modificarla, hay que generar publicidad. Artículo 132. Entonces, la modificación y la disolución de la sociedad en general se publicarán por una sola vez en el periódico de amplia circulación nacional, excepto las sociedades accidentales o en cuenta en participación. Entonces, fíjense que sí o sí tiene que publicarse una vez en el periodo de curso, en un periódico de curso nacional. Entonces, en el artículo 132 también nos dice los interesados deben presentar al registro de comercio un ejemplar de la publicación para su verificación. Ellos van a verificar que usted haya cumplido todos los requisitos y los puntos establecidos en el Código de Comercio que estamos leyendo, y es una vez aprobado. Si a usted le falta algún punto, se lo devuelven y lo tiene que volver a enmendar. Tiene que ir al abogado, de nuevo al notario, luego publicarlo de nuevo y de nuevo volver. Y si se vuelve a equivocar, ya ha pasado. He tenido clientes que se han equivocado varias veces y como 3 o 4 veces han tenido que publicarlo. Eso tiene un costo. Por eso hay que hacerlo. Esto escapa de nuestras manos, porque esto es tema ya de abogados y de notarios. Nosotros nomás lo que podemos asesorarlo en poner más puntos con el objeto de ¿qué? De tener clara la situación y la definición de muchos temas importantes. Que dice aquí, personalidad jurídica de la sociedad de anulación de acto constitutivo. Las sociedades, fíjense, personalidad jurídica de las sociedades, anulación del acto constitutivo. Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es en calidad de sujeto de derecho con el alcance establecido en este título, desde el momento de su inscripción en el registro de comercio, sin necesidad de otros requisitos. Bueno, ¿qué pasa esto? Que recién se va a crear y va a tener vigencia el acto constitutivo en el momento de que se haya, ¿no?, realizado la inscripción en el registro de comercio, como dice. Vamos a continuar. Artículo 137, ¿no? Nulidad de sociedades atípicas. Es nula, ¿no?, la constitución de sociedades comerciales cuando éstas tengan
una estructura diferente a los tipos autorizados por este código. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté dentro de las tipicidades del artículo 126, que habla que es sobre la sociedad colectiva, comunitaria, SRL, SA, John Benton. Es decir, es nula la constitución de las sociedades comerciales cuando éstas tengan una estructura diferente a los tipos del artículo 126, que está dentro del Código de Comercio. Los requisitos esenciales no tipificantes hacen anulable el contrato. Es decir, si no se encasilla dentro de las características que ya nos han marcado la ley en el artículo 126, no podrá ser denominado sociedad y queda nula de pleno derecho. Eso quiere decir. Artículo 139. Objeto ilícito. La sociedad que tenga objeto ilícito es nula. Esto es claro, ¿no? Los socios administradores y quienes actúen en gestión social responderán ilimitada y sólidamente por el pasivo social y los perjuicios causados. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa nazca, pero tiene una idea de comercializar productos, pero el trasfondo de la empresa no es comercializar productos, sino es comercializar droga, el trasfondo. Entonces, esta sociedad queda nula desde el momento que es descubierta para esos fines. Actividad ilícita o prohibida. Cuando la sociedad de objeto lícito realice actividades ilícitas o prohibidas por disposiciones legales, el juez, a pedido de parte interesada o a denuncia del Ministerio Público, ordenará la suspensión de tales actividades hasta resolver la disolución y la liquidación de la misma. Esto es lo que yo les dije. Fíjense, cuando la sociedad de objeto lícito, quiere decir de alguna actividad comercial legal, objeto lícito, realice actividades ilícitas, quiere decir que si vende productos farmacéuticos, no, y disfraza esos productos farmacéuticos, es decir, en vez de mandar una caja de aspirina, manda la caja de aspirina, pero adentro hay estupefaciente o cualquier otra sustancia ilícita, y lo vende para que la sociedad piense que vende aspirina, pero verdad, vende otra cosa, suspenderán sus actividades de forma inmediata. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta? Licenciado, ¿Sí? ¿podría explicar el artículo 135, por favor? Ya les pediría, por favor, que para no estar volviendo hacia atrás, nos pregunten, ya, las responsabilidades. Los que efectúen operaciones en nombre de la sociedad irregular o de hecho, y los que actúen jurídicamente como sus representantes, responden en forma solidaria y limitada del cumplimiento de lo realizado frente a terceros. ¿Qué quiere decir? Dentro del desarrollo de una se va a denominar representantes legales y también se va a denominar, ¿no? Usted crea el acta de constitución y de ahí nomina a un representante legal. Las responsabilidades de esta persona son de forma solidaria e ilimitada en el cumplimiento de sus actividades. Es decir, él es responsable de inscribir a impuestos internos. Él es responsable de llevarlo a fondo de empresa. Él es responsable de que la empresa se afilie a la Caja Nacional. Entonces dice, los que efectúen operaciones en nombre de la sociedad, que es por lo menos representante legal o de hecho, y los que actúen jurídicamente como su representante, que es representante legal, responden en forma solidaria e ilimitada. Quiere decir que ellos son responsables de sus actividades de la empresa y del cumplimiento de lo realizado frente a terceros. O sea, si esa persona se compromete ante un notario de fe pública, porque le dice el notario pública, usted va a ser el representante legal, usted va a ser el quien lo escriba a Fundempresa, usted va a ser el quien lo escriba a impuestos internos, usted va a ver la parte de los bancos, y ahí le designan varias tareas. Es importante que en ese poder representante legal estén todas las funciones y las tareas de esa persona. Entonces, él va a ser responsable si no lo cumpliera o no realizara alguna actividad referente al poder de representante legal. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Dudas?
Consultas. Artículo 142. Capital social. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. Fíjense, el capital social será fijado de manera precisa, es decir, ya en el acta de constitución debe establecer cuánto está poniendo cada uno de los socios, sí o sí, ¿no? Pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social. Ahora, ¿cómo vamos a incrementar el capital? También debe estar en las cláusulas, fíjense, por eso es importantísimo, porque no es, yo quiero incrementar mi capital y yo doy 500,000 y los demás no, que no den, yo soy el único que dar, no. Todos tienen la oportunidad de incrementar su capital, pero eso debe estar establecido de cómo lo vamos a hacer y cada cuánto tiempo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿y quiénes tendrán la oportunidad de aumentar? Entonces, eso es importantísimo que esté dentro de la escritura social. Continúa. Entonces, no es aumentemos mi capital y ya lo hacemos, no. Si se aumenta el capital, ¿tiene que editarse el acta de constitución? Claro que sí, porque ya al aumentar el capital, usted tiene que hacer una modificación, porque su acta de constitución tenía de 1.000.000 bolivianos. Así aumente 1.000.000, un boliviano, hay que hacer una modificación. Y al hacer una modificación, usted como auditor tiene que ir, o auditor o representante legal, tiene que ir a un abogado. Ese abogado tiene que volver a escribir y aumentar ya 1.000.001, ejemplo, o 1.050.000, o 1.200.000, o 1.500.000. Ya. Ese 1.500.000, usted agarra, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo lleva al notario, luego que lo sacó el abogado, lo lleva al notario, el notario lo hace notarial, usted lo lleva a un periódico de circulación nacional para que lo publique. Por eso usted mira, pero yo, dicen, yo nunca he visto en el deber, actas de constitución ni nada de eso. No hay, porque en el deber es carísimo. Pero si usted ha visto el periódico Estrella del Oriente, ¿no? Que lo venden ahí en el Palacio de Justicia y todo eso, si usted compra uno, va a ver que está lleningo de actas de constitución y de todo eso. Entonces, cuando usted vea eso, ese poder se lo lleva ya a Funda Empresa y tiene que llevárselo de nuevo a Funda Empresa. Entonces, cada vez que se haga una enmienda, un aumento o disminución de los artículos, alguna modificación, se tiene que hacer todo ese trámite. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Todo esto es lo que vamos a vivir o van a vivir ustedes como auditores al inicio de su vida empresarial. Ténganlo por seguro que estas son las principales preguntas, ¿no? Porque ustedes van a ir y decir, bueno, dicen, yo quiero constituir una sociedad anónima. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos son miles, ¿no? Porque cada institución, Funda Empresa, Impuestos Internos, Caja de Salud, Ministerio de Trabajo, tienen requisitos distintos. Pero, por lo general, uno ya empieza a conocerlo y con el conocimiento de la norma, que es el Código de Comercio que rige a las sociedades, uno ya tiene unas luces para explicarle al cliente. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Ya, continuemos. Este artículo es muy interesante porque muchas veces nuestros clientes no lo saben o nosotros no lo sabemos y puede conllevar a problemas futuros. Artículo 144. O muchas veces entre compañeros, entre auditores se casan y ¿qué pasa? Que el desconocimiento de la normativa te hace cometer errores. Sociedad entre esposos. Por la responsabilidad que deriva de los tipos de sociedad que reconoce este código, los esposos entre sí y con terceros solo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que los esposos, cuando quieran ser socios, ambos, eso quiere decir, cuando ambos quieran ser socios de la institución, solo pueden ser socios si la sociedad es por acciones o de responsabilidad limitada. De participar en una sociedad colectiva
o comandita simple, estas deberán transformarse en otra. Es decir, comandita simple en vez de, sería comandita por acciones o de responsabilidad limitada en el plazo de 6 meses. Muchas veces ustedes estudiantes, a sus clientes, uno le pregunta, ¿qué tipo de sociedad tienen? Tenemos colectiva. Bueno, ¿y son esposos? Sí. La ley establece que tienen 6 meses. Bueno, ¿y cuántos años va la sociedad? 12. No, 12, dicen, ¿no? Pero es que ellos no conocen la norma. Hay que explicarle. ¿Por qué? Porque va a decir, comenzamos nosotros como novios, éramos amigos, luego hicimos la sociedad, nos conocimos, ¿no? Nos hicimos novios y luego nos casamos. Y bueno, ya son 12 años. Bueno, pero la ley establece que los esposos tienen que estar en sociedades anónimas o en SRL. Y en el caso de que estuviera en una colectiva o comandita simple, deberán transformarse en una por acciones, una comandita por acciones o de responsabilidad limitada en el plazo de 6 meses o ceder la parte de uno de los esposos al otro. Es decir, el socio dice, toma mi parte, usted continúa como socio, yo me retiro. O se debe transformar la sociedad dentro de ese plazo. El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente causará anulación del contrato social y se procederá a la liquidación de la sociedad. En caso de que los socios no hagan caso y sigan siendo esposos, la ley es bien tácita, es clara. Anulación de la sociedad y liquidación de la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado. ¿Y por qué se debe eso, dicen? No le escuché bien. ¿Por qué no pueden tener otro tipo de sociedad, digamos? ¿Qué perjudica o por qué tienen problemas, dicen? Bueno, las leyes no la creamos nosotros los auditores, la crean el Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué establece? Lo que pasa es que yo pienso que porque no exista el tema de falta de equilibrio dentro de la empresa, ¿por qué? Yo no lo veo nada de mal. Para mí, no lo veo nada de mal. Y en otras constituciones es abierto porque el capital de usted, Juana, y el de Pedro, Juana y Pedro, si se unen, pues y después se casan bien porque crean más riqueza. Pero en Bolivia está prohibido, ¿no? Está prohibido en las sociedades colectivas y de comandita simple y tendrían que transformarse en una SRL o una comandita por acción. Yo no le veo nada de malo, pero está prohibido de acuerdo a la Constitución. Yo no sé por qué lo hicieron así. Esta ley es bien antigua, pero está desde el inicio. Licenciado, en el artículo anterior habla sobre la oposición a la reducción de capital, o sea, dice que la reducción, o sea, alguien, digamos, ¿no? Un acreedor. Aquí dice que los acreedores de la sociedad pueden oponerse, sí, los acreedores de la sociedad pueden oponerse judicialmente a dicha reducción dentro de los 30 días siguientes a la publicación señalada en el artículo anterior, ¿no? Esto dice, ¿por qué? Sí. Porque muchas veces, ejemplo, es un acreedor es a quien le debemos. Al acreedor le debemos 200,000. 200,000. Le debemos 200,000 y nuestro capital era de 300,000. Ya era de 300,000. Y hacemos una reducción de capital a 50,000. ¿Qué quiere decir? Reducimos de 300,000 a 50,000 y ya el socio han sacado 250,000. Entonces ese acreedor dice, ¿por qué están sacando su plata? A mí me deben 200,000. Tienen de capital, de dinero que aportaron los socios, 300,000, han bajado 50,000. ¿Será que me va a dar para que me paguen? ¿No? ¿Será que habrá la capital para respaldar todas las operaciones? Por eso dice, los acreedores de la sociedad pueden oponerse judicialmente a dicha reducción dentro de los plazos de 30 días siguientes. Por eso se publica en el periódico de circulación nacional, no se olvide, ¿no? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Ah, ya. Entonces hay que pagarle a él y de ahí ya recién se lo puede reducir. Seguramente que querrá que uno le pague y se sienta seguro o darle las garantías, ¿no? Ya, muy bien, licenciado, gracias. Porque me dice, en tal caso, la reducción podrá hacerse efectiva solo cuando la sociedad pague los créditos de los opositores o los garantice, como le digo, la satisfacción de esto. Porque se debe sentir inseguro ese acreedor. Entonces usted o le paga o genera una garantía, una seguridad. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? No. Ténganse la libertad de preguntar, porque no se olviden, jóvenes, que ustedes están ya en el cuarto semestre, otros en el quinto, otros en el tercero, en función de que hayan adicionado o no. Pero tengan la libertad de preguntar. ¿Saben por qué? Porque estas son preguntas clásicas de nuestro cliente. Y debemos tener bien clara esta situación. El Código de Comercio, por eso si ustedes están llevando, se me va el nombre, derecho comercial, ¿no? Derecho comercial están llevando, ¿no? Entonces, ustedes están viendo lo mismo, pero conmigo van a ver la parte teórica que están viendo con el profesor seguramente, y los que están llevando esa derecho comercial de la materia, disculpe para no pelarle el nombre. Sí, licenciado, derecho comercial y laboral. Ah, ya, derecho comercial y laboral están viendo lo mismo, estoy seguro, ¿no? Están viendo lo mismo, pero lo ven desde una óptica más de abogado. Ahora nosotros estamos viendo de una óptica más de auditor, ¿no? Más de auditor. Entonces, fíjense que el artículo 145 dice herederos menores de edad. Cuando el cónyuge, ¿no? Supertite, quiere decir cuando el cónyuge que es sobreviviente e hijos menores de edad reciben una empresa a título de herencia, tienen derecho a imponer, ¿no? La continuidad de la explotación de la misma, ya sea en común o con la participación de terceros. Obviamente, si la persona, ¿no? puso dentro de su testamento, puso dentro del acta de constitución sus herederos, claro que sí, los socios tendrán que habilitar a los sobrevivientes, al cónyuge sobreviviente o al hijo menor, a los hijos menores, dentro del acta de constitución nueva, haciéndole una modificación. En este caso, y aún en la constitución de una nueva sociedad, los menores solo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, cuya aprobación dará el juez. Bueno, como uno sabe, no pueden tomar decisiones los menores de edad, siempre se le va a asignar a una persona, ¿no? Fíjense, si existiera colisión de interés entre el cónyuge y el super y los menores, se designará a un tutor para la celebración del contrato de la sociedad. Participación en otras sociedades. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo podrán formar parte de sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. Ninguna sociedad, excepto aquella cuyo objeto sea financiero o de inversión, podrá adquirir o mantener participación en otras u otras sociedades por un monto que exceda 1/3 del capital y las reservas libres de la sociedad inversora. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo podrán formar parte de otras acciones, de otras sociedades por acciones o de participación. ¿Qué quiere decir? Que una sociedad anónima puede adquirir, ¿no? acciones de otra sociedad anónima o cuotas de capital. Cuotas de capital son las participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda, por mínima que sea? No se olviden que si se corta, volvemos a ingresar bajo el mismo link. Vamos a seguir, porque si no, no terminamos nunca. Ya, aportes de bienes. En las aportaciones de bienes, estos deben ser determinados y se entienden que los mismos son objeto de traslación de dominio. En tal virtud, el riesgo de los bienes estará a cargo de la sociedad,
a partir del momento de la entrega. Fíjense que hay aportes de bienes como de dinero, eso es clarísimo. Aportes de bienes grabados. Los bienes grabados son aportables siempre que su valor esté sometido a la deducción del gravamen real que les efectúe, los cuales deben especificarse claramente por el aportante. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros los auditores, los socios, los abogados, no investigamos los aportes de los bienes, no investigamos a fondo. Ejemplo, aporte de bienes grabados. Los bienes grabados son aportables siempre que su valor, quiero que aquí, esté sometido a la deducción del gravamen real, que quiere decir de que los efectúe, los cuales deben especificarse claramente por los aportantes. Muchas veces, y yo he visto, hay personas que aportan la maquinaria y dentro de esa maquinaria te dicen, ¿cuánto vale la maquinaria? 200,000 bolivianos es mi aporte. Tome, 200,000 es mi aporte. Ok, no hay problema, 200,000. Pero cuando usted ve la maquinaria vale 200,000 y está nueva, pero esa maquinaria tiene una deuda, un gravamen, por ahí se dice, siempre que su valor esté sometido a la deducción del gravamen, tiene una deuda, un gravamen. ¿De cuánto? De 199,000. Es decir, ustedes anotaron en el registro 200,000 de contabilidad, aporte, pero ese bien realmente son los 200,000 de la empresa. No, porque tiene un gravamen, una deuda con un tercero, quiere decir que un tercero es dueño de 199,000. ¿Cuánto es lo que realmente deberíamos haber aportado y registrado en contabilidad? A ver, ¿quién sabe? 1,000. 1,000, porque realmente 1,000 es lo que es el valor de la maquinaria, porque aquí dice, siempre que su valor esté sometido a la deducción, a la resta del gravamen real que los efectúe, los cuales deben especificarse claramente por el aportante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, disculpe volver atrás en las participaciones recíprocas, es sobre lo que usted dijo, digamos que ningún socio va a venir y va a poner, digamos, a aumentar el capital sin estar inscrito, este hecho. ¿Cuál artículo? 147. Participación recíproca. A ver, es nula la constitución de las sociedades o el aumento de capital mediante participaciones recíprocas, sea esta parte de interés o cuotas de acciones. La infracción a esta norma hará responsable en forma ilimitada, ¿no?, y solidaria a los fundadores. Una vez comprobada la infracción, deberá procederse a la reducción del capital, ¿no?, indebidamente integrado
Bueno, más a disculpar, se cortó, se pasaron los 45 minutos volando. Bueno, dice que las participaciones recíprocas, quiere decir que todos repartan de forma igual, no será posible porque más adelante vamos a leer cómo son las participaciones y dice que la repartición del capital, el aumento del capital, está en función a los aportes de cada uno de los capitales. ¿Qué quiere decir? Que mientras más capital tiene, cuando exista una participación y un aumento de capital, ese que más tiene debería aumentar más. El que tiene menos capital aumenta menos, está en función a sus capitales. En cambio, una participación recíproca, quiere decir distribuir entre forma igualitaria, no es funcional porque eso no está dentro de la Constitución, que establece que debe ser, y lo vamos a leer más adelante, que cuando sea el aumento de capital está en función a los capitales de cada uno de los socios. Van a disculpar que se haya cortado. Muchas gracias, licenciado. Nada. Seguimos admitiendo a sus compañeros que recién están entrando. Vamos a seguir aceptando. Ya ni sé dónde estábamos. El 149, ¿podría explicar, por favor, licenciado? Responsabilidad del nuevo socio. Vamos a hacerlo un ratito aquí aparte. El que ingresara en calidad de nuevo socio responderá según el tipo de sociedad de todas las obligaciones sociales contraídas antes, ¿no?, de su admisión, aun cuando se modifique la razón social o denominación social. Todo pacto en contrario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la responsabilidad del nuevo socio es adquirir las mismas responsabilidades que tienen todos los demás socios. Fíjense, ingresará con calidad de socio, ¿no? Responderá según el tipo de sociedad, de acuerdo a las características de cada uno. Vamos a ver que en las sociedades colectivas hay una responsabilidad ilimitada. En la SRL su responsabilidad es limitada. En cambio, en la colectiva, ilimitada. Es ilimitada y la otra es limitada. Entonces, eso quiere decir que cada socio va a responder en función a las características de cada sociedad. Vamos acá entonces. Lizan, disculpe, ¿y a qué se refiere con que es limitada o ilimitada? Ya, buena pregunta. Limitada, bueno, empecemos con ilimitada. Ilimitada quiere decir si usted es socio de una sociedad colectiva, vamos a decir, que lo vamos a leer más de un ratito, y su responsabilidad es ilimitada, usted quiere decir que si aportó 100,000 bolivianos y hay una pérdida, los pierde los 100,000. Pero no solamente la sociedad se va a quedar tranquila, ¿no?, con su capital que usted perdió con los 100,000, sino los acreedores pueden ir tras de su casa, tras de su auto, tras de su terreno, tras de sus bienes, porque su responsabilidad en esa sociedad es ilimitada, con I, ilimitada. ¿Ya? Por eso hay sociedades de responsabilidad ilimitada y sociedades de responsabilidad limitada. La SRL, ¿qué quiere decir limitada? Que si usted aporta 100,000 y hay una pérdida grande, usted solo pierde los 100,000 porque su responsabilidad es limitada. Pero si es ilimitada, que vamos a leer cada uno de esos dos más adelante también, usted va a perder los 100,000 más su terreno, más su casa, más su lote, más su auto, más todo lo que le puedan quitar. ¿Me dejo entender? O sea, los bienes son la garantía. En las sociedades de responsabilidad ilimitada son como una garantía sus bienes de ustedes. Ah, ya. Gracias, Liz. Pero entonces, Lizan, sería mejor ser de responsabilidad limitada o crear una sociedad de responsabilidad limitada. Claro que sí, por eso hay muchas SRL en Bolivia y muchas SA. Ah, ya. Gracias, Lizan. Por eso hay muchas SRL, muchas sociedades anónimas, porque ahí la responsabilidad es limitada. Pero también vamos a ver los beneficios de la responsabilidad ilimitada también. Tienen que tener su bueno, ¿no? Sigamos. Íbamos, licenciado, por el aporte de los bienes grabados. Ah, ya. Aquí entonces, cuando ustedes verifiquen lo que aportan un bien, ustedes tienen que ver si ese bien está grabado. Ejemplo, si alguien da un terreno, ir a derechos reales, sacar su alodial, ¿no? O su vista rápida. Sacar el alodial o la vista rápida. Ah, este terreno, vos decís que vale 1,000,000 de bolivianos. Vale 1,000,000, está bien. Pero, fíjate aquí, tiene gravamen. Tiene gravamen.
Entonces, no podés contabilizar el millón de su valor si tiene deuda con terceras personas. Entonces, hay que deducir ese gravamen, ¿no? Vamos a leer otro que sea más interesante. Artículo 156. Aporte de trabajo o industria. Si el aporte prometido consiste en la prestación de trabajo personal o de industria y el socio no cumple con sus obligaciones, la sociedad tiene el derecho a separarlo. Si el incumplimiento se deba a dolo o culpa, se le puede además exigir judicialmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado. Esta clase de aporte debe estar específicamente estipulada en el acta de constitución. Quiere decir, no dice ahí, pero tiene que estar específicamente estipulada en el acta de constitución. Su valor no forma parte del capital social, por eso debe estar estipulada dentro del acta de constitución. Tendrá derecho a las ganancias, ¿no?, en la proporción pactada en el acta de constitución, y no soportará las pérdidas. En las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada no procede esta clase de aporte. Bueno, socio industrial o aporte de trabajo. Hay este tipo de socio. Muchas veces uno dice, bueno, yo pongo dinero y ya soy socio. Sí, pero hay gente que no tiene dinero, pero tiene mucho conocimiento. Tiene muchísimo conocimiento, pero no tiene plata. Y por lo general, ahí nacen las consultoras, ¿no? Que hay un buen alumno, un buenísimo alumno, y uno que tiene sus quintitos o tiene la oficina. Tiene el espacio, tiene la oficina, y bueno, le dice, yo tengo el espacio, vos sos muy bueno, venía, asociémonos, y hacen una sociedad. Ahí nace el aporte de trabajo o industrial. ¿Ya? El socio industrial, fíjense, que aporta con conocimiento. Pero no, muchas veces, también puede aportar con plata, pero eso lo vamos a ver más adelante, más adelante. Aporta con conocimiento. Y todo ese conocimiento debe estar estipulado en el acta de constitución. Porque como él no da plata, su valor no forma parte del capital social, porque no da dinero, da conocimiento y es un intangible. ¿Tendrá derecho a las ganancias? No. Si hay utilidades, va a ganar, pero no soporta las pérdidas. Y si pierde, y si hay pérdida, no va a perder. ¿Por qué? Porque el aporte de trabajo a ese socio no se le paga un sueldo. Ya lo vamos a ver más adelante. No se le paga un sueldo. Al no pagársele un sueldo, entonces, ¿qué genera? Que ya es como si se le estuviera él perdiendo todo. Si hay pérdida, perdiera todo el tiempo invertido en la empresa. Si hay ganancia, obviamente obtiene beneficio. Pero si hay pérdida, ya no pierde porque no se le está pagando un sueldo tampoco a él y está poniéndole alma, vida y corazón a la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Su responsabilidad entonces sería limitada del socio industrial. Licenciado, el artículo anterior, disculpe, ¿podría explicarlo? El 155. Aporte de uso y goce de un bien. El socio aportará el derecho de uso y el goce de un bien. La pérdida de este o de los derechos sobre él suprime el aporte de socio y la autorización de separación, salvo que pague el valor correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que él aporta el bien, ejemplo, aporta una camioneta y esa camioneta es destinada para la gerencia o para los directores. Es decir, yo aporto una camioneta de 200,000, pero sé que esa camioneta va a ser para los directores o los socios. ¿Y quién es el socio? Yo. Entonces, si el socio aportara el derecho de uso, ¿no?, y el goce de un bien, la pérdida de este o los derechos sobre él suprimen el aporte del socio y la autorización, ¿no?, de separación, salvo que pague el valor correspondiente. Que si se frega, se pierde, lo roban, el camión suprime lo que haya aportado. Ejemplo, yo aporto un vehículo de 200,000 a la empresa, ¡tum! Como yo sé que eso va a ir a los socios, yo la voy a estar usando, vivísimo, ¿ok? Yo la voy a usar, pero me la roban. Ah, me la robaron, yo digo, me la robaron. No es mi problema, ya es de la sociedad. Pero si él está usándolo constantemente, goce de un bien, ¿no? Dice, suprime, fíjense, su aporte del socio. Salvo que pague el valor correspondiente, que vuelva a pagar los 200,000. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Veamos acá. Si no, no vamos a terminar. Evaluación de aportes de especie. Artículo 158. Evaluación de las aportaciones en especie. Los aportes en especie se evaluarán en forma prevista en el contrato con indicaciones de los antecedentes justificativos de la evaluación. Es decir, no puedo yo decir, Oscar Rivero, este bien vale 200,000 porque yo no soy quien. Ya, yo no soy quien. Soy el dueño, sí. Pero dirán los socios, no, tu terreno no vale 200,000. Ni idea qué va a hacer si es pues leísimo tu terreno. No vale 200,000, apenas te dan 50,000. No, que vale 200,000. Bueno, ahí va a haber una pugna. Por eso la evaluación de las aportaciones en especie, los aportes en especie se valorarán en forma prevista en el contrato. Es decir, bueno, en el contrato vamos a decir, si hubiera en el contrato constitutivo o en el acta de constitución, si hubiera diferencias de opinión en la evaluación de los aportes en especie, se procederá a establecer una evaluación a través de un perito. Un perito. Un perito es una persona. ¿Se acuerdan que hicimos revalúo técnico en contabilidad 2 y hablábamos de los peritos, ¿no? Hacen evaluaciones. Ejemplo, si yo quiero hacer una evaluación, ¿no? A una casa o a un terreno, ¿a quién voy a ir a preguntarle? ¿Quién cree? A un perito. Sí, pero ¿cómo se llama ese perito? Si ustedes ¿Un quieren, arquitecto? a un arquitecto, Ingeniero civil. a un ingeniero civil o un arquitecto, pero por lo generalmente lo hacen los arquitectos, ¿no? A través de un avalúo, ¿no? Es decir, por eso hay evaluar, ¿no? Evaluar y avaluar. Entonces, un avalúo es una asignación de un valor por un especialista, un profesional especialista en el medio que le da un valor razonable, ¿no? Y de mercado y de acuerdo a las características, ¿no? Del bien para que todos estén tranquilos. Sigamos. Si no, vamos a terminar nunca. Artículo 163. La administración y representación. Todos los actos que comprendan la actividad prevista con objeto de la sociedad o necesarios para el cumplimiento del mismo sean ejercitados por los administradores o representantes de la sociedad o por disposición de la ley, obligan a esta mientras no sean notoriamente extraños a su giro. Fíjense que por lo general todas las actividades, quiere decir, que realicen los administrativos y representantes están evaluados y están respaldados por el acta de constitución, siempre y cuando obviamente no se muestren cosas extrañas, ¿no? Entonces ahí ya, si hay cosas extrañas, la sociedad se ve obligado a separar a los administradores y representantes, ¿no? De la sociedad. Eso quiere decir. Vamos a seguir leyendo. Licenciado, en el artículo 162 habla sobre lo que usted dijo del embargo por acreedores. Embargo por acreedores particulares de los socios, ¿no? En las sociedades colectivas y comanditas simples, los acreedores de una sociedad pueden cobrarse los adeudados de este con el importe de sus utilidades, su cuota de liquidación no pudiendo obligar a la venta de la parte de sus intereses. Él quiere decir aquí, como lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que si los socios no pagaran algún producto a nuestros acreedores, que son las cuentas por no pagar, ¿no? Estos van a venir a embargar, quiere decir, a quitar a través de un juez, porque no es yo vengo y te lo quito, ¿no? A través de un juez, las utilidades existentes, y estas utilidades, en vez de ser distribuidas entre los socios, serán distribuidas entre los acreedores. Eso quiere decir. ¿Ya? Y bueno, y abajo hay una explicación, dicen sociedades por acciones y responsabilidad limitada se puede embargar y hacer vender las acciones, dice, o cuotas de propiedad. Claro, eso es si no alcanza, ¿no? Si no, fíjense aquí, las sociedades por acciones y responsabilidad limitada se puede embargar y hacer vender las acciones, en este caso.
¿Por qué? Porque aquí en las sociedades colectivas y comanditas simples son sociedades de personas, que lo vamos a ver más adelante. En cambio, aquí son sociedades de capitales. ¿Por qué? Porque aquí en estas sociedades, cuando por lo general que van a ver ustedes colectivas y comanditarias, son sociedades de personas. Mamá, papá, tíos, parientes, el papá es el dueño, la mamá es la gerente, el hijo es el cajero y así sucesivamente. En cambio, esto es sociedades de capitales. Aquí sí se puede embargar, como dice la compañera, en función a las aportaciones de cada uno de los socios. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, ¿y qué pasa si a un embargado no cubre la deuda? Dependiendo de la sociedad. Dependiendo de la sociedad. Sí, en sociedad de responsabilidad limitada. Si es limitada, si no cubre la deuda, usted como socia está limitada a aportar con su capital. Es decir, la sociedad, si logra cubrir los aportes, ¿no? Bien. Pero si no logra cubrir, no tiene más, no te puede quitar. En cambio, si fuera ilimitada, aquí como la que están aquí arriba, ya, si usted, la sociedad, no tiene la plata para pagar, a usted le van a quitar su terreno, su casa, su vehículo para pagar hasta dar el último peso a los acreedores. Ah, ya, entonces la responsabilidad limitada, si no cubre su deuda, después haría un plan de pago o cuotas, algo así. Claro, se haría un plan de pago o algo, pero usted no va a ser afectada nunca, nunca con la disminución de su patrimonio personal. Ya, Licen, gracias. El acreedor tendría que esperar a que tengamos la liquidez para devolver. Continuemos entonces. Artículo 167, 168. Requisitos para la distribución de utilidades. La distribución de utilidades solo puede hacerse cuando las mismas sean efectivas y líquidas, resultantes de un balance elaborado de acuerdo a ley y los estatutos y aprobado por los socios o el órgano social competente. Es nula cualquier estipulación en lo contrario. Es clarísimo esto. Primero tiene que haber el dinero, ¿no? Para saber la distribución. Segundo, tiene que estar presentado y elaborado de acuerdo a ley y de acuerdo a los estatutos, ¿no? Por los socios, ¿no? Y plenamente establecido que se va a distribuir. No es el contador se levanta y dice, hoy día vamos a distribuir las utilidades. No. Primero que nada, tiene que haber el dinero y luego tiene que estar tanto la sociedad como los acreedores pueden repetir, ¿no? Repetir es exigir que se haga de nuevo la verificación por la distribución de las utilidades hecha en contravención de lo dispuesto a este artículo, ¿no? Contra las personas beneficiadas o exigir su reembolso a los administradores con lo que hubieran autorizado, siendo uno u otro solidariamente responsable de dicha distribución. Que muchas veces alguno de los socios no se siente, digamos, que ha sido bien realizado los balances, tiene o algún acreedor tiene la oportunidad de repetir, quiere decir una acción de revisión de la información para ver si está correcta todo eso, pero probablemente no se da. No se da. Vamos, sigamos y no vamos a terminar nunca. Pérdidas anteriores, artículo 171, ¿no? No pueden distribuirse utilidades mientras existan pérdidas no cubiertas de ejercicios anteriores, de acuerdo al decreto supremo, ya ustedes lo ven ahí. Cuando los directores, administradores y síndicos sean remunerados con un porcentaje de utilidades, la junta de accionistas o el órgano social competente puede disponer su pago en cada caso, aun cuando por ello no se cubran las pérdidas anteriores. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Por lo general en las sociedades no se van a distribuir las utilidades si hay pérdidas no cubiertas. Ejemplo, ya va a finalizar el 2021. Vamos a suponer que el 2021 usted va a haber una utilidad de 100 bolivianos, de 100. Pero en los anteriores años hemos tenido pérdidas. El 2020, 20. El 2020, 20 bolivianos perdimos. El 2019, 20 bolivianos perdimos. Es decir, el 2019, 20 perdimos. El 2020, 20 bolivianos perdimos. Ya vemos 40 bolivianos de pérdida. Y este 2021 vamos a tener una utilidad de 100. Entonces, yo no puedo distribuir los 100. Tengo que distribuir lo que de verdad existe. Y es 100 menos 20, que es del 2000,
2020 y del 2019, esas pérdidas. Entonces me va a dar una utilidad de 60 bolivianos, que esa es la que voy a distribuir entre los socios. Y que de esa voy a pagar IUE también, porque muchas veces los jóvenes contadores inmediatamente ven utilidad, sacan el 25%. Pero como ya les he hecho ver a ustedes también en contabilidad 2, que muestra que las utilidades se compensan con las pérdidas para determinar el IUE, entonces ese monto será distribuido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Comenzamos ya la primera sociedad. ¿Ya? Yo sé que es tedioso, que es largo, pero no queda más. Es la primera parte teórica y de ahí vamos a ir avanzando a la parte numérica. Yo quiero llegar hasta finalizar esta sociedad para que ya la próxima clase entremos con fuerza. Dice, sociedad colectiva, antecedente de la sociedad colectiva. Sé que me he saltado varios artículos, pero si no, no termináramos nunca. Pero igual van a entrar al examen. Ustedes tienen que ir estudiándolo. No se olviden, y los exámenes son presenciales. Ya vamos a establecer la fecha. Así que hay que estudiar bastante. La sociedad colectiva proviene de la sociedad general, que surge principalmente en el seno familiar. Por eso esta es una sociedad de personas, porque es más de familiares. En efecto, a través de la evolución histórica, vemos que está constituida con frecuencia como continuación de una comunidad formada por los herederos comerciantes. Pero aún cuando se constituya con terceras personas, es decir, personas ajenas al seno familiar, siempre se presume la existencia de recíproca confianza. Quiere decir que si esa persona viene, si este es un núcleo familiar y esa persona viene a ser parte de esta sociedad que es de un núcleo familiar, se sobreentiende, dice, que viene una recíproca confianza, es decir, que hay confianza y hay una relación de compañero o amigo, ¿ya? Entonces es importantísimo que esta sociedad es sociedad de personas. ¿Se acuerdan? Que valoramos más al individuo que al dinero que tiene. Vamos a seguir. Aspectos generales. Son sociedades de personas, aquí está lo que veníamos diciendo, que se constituyen por instrumento público. Tiene que hacerse un acta de constitución en las sociedades colectivas. El aspecto personal es determinante en su formación, es decir, la amistad, los vínculos familiares son clave para el desarrollo de su formación. Deben ser de conocimiento mutuo las condiciones morales de los socios. Debe existir confianza recíproca y habilidad y capacidad para emprender un negocio. Sí, debe haber una confianza fundamental, ¿no? La administración puede encargarse a socios o a personas ajenas conforme a lo señalado en el artículo 175, que lo vamos a leer enseguida. Si son los socios quienes administran la sociedad, estos en retribución a su esfuerzo tienen derecho a disfrutar de un sueldo. Aparte de las utilidades, tienen derecho a poner y asignarle un sueldo, el cual figurará en el registro contable como gastos de operación. Por las sociedades colectivas debemos entender, según la definición dada por el Código de Comercio, aquella sociedad en la que todos los socios, ¿no?, en nombre colectivo y bajo la razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos sus derechos y obligaciones. ¿Y sus características? Bueno, son características personalistas como cualquier sociedad, ¿no? Todos los socios intervienen directamente en la gestión de la sociedad. Los socios responden de forma personal, solidaria. Y aquí está la palabra que ustedes preguntaban, ¿no? Solidaria e ilimitada, es decir, responden de forma ilimitada, porque por lo generalmente son vínculos familiares, vínculos de amistad, vínculos de compañeros. Entonces, por eso, es decir, si se unen en esta sociedad, su responsabilidad es ilimitada. Pero ¿cuál es su ventaja? Que en esta sociedad ustedes pueden tener, de acuerdo al artículo 156, si se recuerdan, el socio industrial o aporte de trabajo, ese socio que no tiene dinero, pero quiere formar una empresa. No tiene dinero, pero tiene conocimiento, y este tiene dinero, se unen y pueden formar una sociedad colectiva. Por eso es la ventaja que la sociedad anónima y SRL no puede introducirse a un socio que no tenga plata. ¿Me dejo entender? Por eso
muchos empiezan con este tipo de sociedad y después van cambiando. No quiere decir que usted comienza con una colectiva y va a morir con una colectiva. Puede ir evolucionando de la colectiva, ya ese socio que no ponía, ese socio industrial o ese socio que aporta con trabajo, que no tenía plata, pero ya después hizo plata, puede decir, bueno, yo voy a poner, pero convirtámonos en una sociedad anónima o convirtámonos en una sociedad SRL. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Solo es adecuada para un número reducido de socios, por lo generalmente un número de familiares, y puede existir socios industriales de acuerdo al artículo 156. Mire, nos adelantamos que podrán participar de la administración, ¿no?, de la sociedad. Y bueno. Le dicen, aquí se valora más a la persona que el dinero, ¿no? Sí, se valora, porque vamos a leer más un ratito la ley y van a ver que habla sobre esa situación. Y dice, existen dos tipos de socios industriales. Los socios industriales solo aportan de trabajo personal, de acuerdo al artículo 156 del Código de Comercio, aportan con conocimiento. Y los socios capitalistas aportan con trabajo, pueden aportar con trabajo, pero también con capital. Es fundamental, por eso son socios capitalistas, ¿no? Determinación y distribución de las utilidades. La forma de distribuir, esto no está en el Código de Comercio, esto ya es lo que yo escribo, ¿no? Esto es lo que escribo en el libro. La forma de distribución, ¿no? La forma de distribuir las utilidades o pérdidas en las sociedades colectivas deberán especificarse en el contrato constitutivo, porque no se olviden que aquí ya en el artículo 156 hay socios, ¿no?, con aporte de trabajo o socio aporte industrial que aportan conocimiento y no aportan dinero. Entonces, hay que establecer que en esta sociedad hay ese tipo de socios y de cuánto va a ser el porcentaje de su utilidad. No se olviden. Como muchas veces uno dice, ¿y cómo determino la utilidad? Bueno, en una sociedad colectiva donde ponen todos plata, quien pone más plata gana más. Quien pone menos plata gana menos. Eso lo vamos a aprender a hacer ahora. También lo hemos visto en contado distribución de utilidades con varios de ustedes, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo sui generis. En esta sociedad ya viene una persona que no aporta ni un peso. ¿Y cómo yo le distribuyo a ese que aporta, no ha aportado ni un peso, pero sí aporta conocimiento? Bueno, eso tienen que pactar. Tiene que pactar el socio que es el socio industrial con los demás socios que son capitalistas o con el otro socio que es capitalista. Ya tiene que decir, no, yo quiero el 30, no, yo quiero el 40, no, yo quiero el 50, ya quedamos en 45. Algo así. Ellos pactan. Y eso debe estar escrito en el acto de constitución. ¿Ya? Ahora, la distribución por lo generalmente puede ser en partes iguales, si desean, la distribución de las utilidades, en proporción a la participación de la administración, proporción convenida, quiere decir, fíjense, en proporción a la participación de la administración. No, yo soy el socio industrial que pone el conocimiento, a mí me tenés que pagar el 40% por lo menos, no, o el 50%, ¿no? Entonces ya eso está en función a lo pactado, o en proporción a sus capitales. Luego dice percepción de los socios industriales. Bueno, los socios industriales no perciben un sueldo como lo vimos en la anterior, pero reciben unas percepciones que son, las percepciones son como dinero adelantado a futuras utilidades. ¿Ya? Eso es una percepción. Es como un dinero que le vamos a pagar a ese socio a cuenta de sus futuras utilidades. No es sueldo. Porque si es pérdida, no recibe nada. Pero si hay utilidad, se le da una percepción en función a un adelanto de sus futuras utilidades. Socios industriales es el asociado cuyo aporte consiste en la prestación de trabajo personal o de industria, es decir, que se obliga a prestar su esfuerzo, conocimiento y dedicación a favor de la sociedad. ¿Ya? De acuerdo al artículo 156, el Código de Comercio, esta clase de aporte debe específicamente estipularse en la escritura de constitución. Su valor no forma parte del capital social. Tiene derecho a las ganancias en proporción pactada y no soporta las pérdidas, tal como lo vimos en la anterior clase. Y aquí está el aspecto legal de la sociedad. Aquí yo voy a quedar porque sé que es un poco cansador el desarrollo. La próxima clase yo voy a continuar ya con esto de aquí, que son 10 artículos, y voy a empezar con la parte práctica. Pero no lo veo conveniente a pasarlo ahorita porque ya
están un poco cansados, pero vamos a comenzar la próxima clase, tanto la teoría, les pediría que lean estos artículos, no los voy a leer todos, porque si no sería pérdida de tiempo. Fíjense que hemos leído como 70 y tantos artículos en un ratingo, ¿no? Si no, pues terminamos mañana. Entonces, lean estos, por favor, les pediría estos artículos del 174, a ver si bien me acuerdo, sí, del 173 hasta el último, que debe ser el 182, correcto. Ah, no, el 183, que es el último, hasta aquí, para que la próxima clase ya entremos a la parte netamente práctica del desarrollo del tema. No se olviden que este sábado es la presentación de su tarea que tienen que ustedes entregar al ayudante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consultas? Licen, acerca de la presentación del práctico, ¿vamos a presentarlo por Classroom o simplemente le pasamos por WhatsApp como siempre? Quedé de hablar con Natalia Rengel. ¿No se ha comunicado con usted la señorita? Me he olvidado de llamarla, la verdad, de la forma de presentación. ¿Les ha dicho todavía? Todavía. No, Lisa, todavía. Ya, entonces hoy día la voy a llamar y seguramente que en el transcurso del día les va a decir cómo va a ser. No se preocupe. Voy a ponerme de acuerdo con ella y nosotros le avisamos. Ya, no se preocupe. Hoy día lo vemos eso. Disculpe, la presentación era de los artículos, de las normas que nos dio para resumir, ¿verdad? ¿O el práctico que hicimos también tenemos que hacerlo? No, solo de las normas. Norma 1, norma 3, norma 4, norma 6 y norma 7 creo que era, ¿no? Sí, licenciado. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, hoy día hemos leído hartísimo, ya empieza la parte numérica, va a estar interesante, la próxima clase no se falten, lean esos 10 artículos para que lo pasemos rápido y entremos ya a la parte numérica, que es lo que más nos gusta, y bueno, analicemos cada una de las sociedades. Hoy hemos comenzado y hemos visto muchos temas importantes relacionados a las sociedades en su conjunto. Hoy vamos a entrar ya a cada uno de esos aspectos: colectiva, comanditaria, SRL, SA, hasta llegar a la última, con el objeto de que ustedes vayan generando una experticia dentro del desarrollo de su profesión. Esta materia es teórica práctica. Por eso necesito mucho, pero mucho de su parte para poder leer gran parte de esta literatura de los artículos